Entonces, lo mismo puede pasar con hierro. El requerimiento normal es de 10, ¿no es cierto? 10 miligramos para varones y 18 o 14, creo, para mujeres. Si tenemos un caso de paciente con hemoglobina baja o con signos clínicos de anemia, seguramente ese requerimiento lo tenemos que modificar y determinar al menos un 50% más del requerimiento estándar, ¿no es cierto? Entonces, para hacer dietoterapia no modificamos requerimientos, salvo que haya la necesidad de incrementarlo según sea necesario de acuerdo al estado nutricional del paciente, ¿ya? Esas tablas que usted me hace referencia existen. Esa era mi duda, porque siempre vamos a tener, ¿no? Un déficit o un déficit o un requerimiento, ¿no? Que se nos pueda presentar en cualquier paciente. Quería saber, esa era mi duda. Muchas gracias. Oye, no, más bien no es muy frecuente encontrar deficiencias, ¿ya? Pero obviamente pueden haber casos y casos, ¿no? Ya estamos recalcando que cuando corroboramos alguna deficiencia a través de la clínica o de algún examen de laboratorio, pues esos requerimientos que están en las tablas de recomendaciones para la población boliviana, las modificamos y aumentamos al menos un 50% más cuando hay déficit, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra duda de la videoclase, chicas, chicos? Lice, bueno, yo particularmente he visto 5 veces su clase y había un ejemplo para sacar el requerimiento calórico de Mifflin, donde estaba sustituido en su ejemplo en estatura, ¿verdad? Estaba como 1.54 más o menos, o sea, estaba en metros y era en centímetros. Bueno, yo me guié con eso y me daba erróneo, me daba muy poquito, entonces tuve que buscar en internet y había sido en centímetros, entonces eso ha sido un poco la fallita que tuve. Sí, la fórmula, bueno, voy a tomar el libro ahorita. La fórmula dice que está en centímetros o en metros, no lo estoy entendiendo. En centímetros está, dice. ¿Ah? En centímetros está. Creo que está mal typeado. Yo igual vi y creo que está mal puesto, pero el resultado arroja buenos resultados, digamos, cuando se hace en centímetros. Ya, de todas maneras, la ecuación de Mifflin la encuentran en cualquier sitio web, es el mismo, ¿ya? ¿Dónde está? Tenemos Harris Benedict y tenemos Mifflin, aquí está. Es pues en centímetros está, chicos. Sí, es en centímetros, solo que de repente en la presentación, en la grabación de la videoclase, yo dije, o sea, interpreté de otra manera, tal vez si haya sido la confusión, ¿no? Pero simplemente cuando tengamos que resolver algún caso, algún estudio de caso aplicando la fórmula de Mifflin o la ecuación de Mifflin, que también se llama ecuación o fórmula, simplemente tenemos que aplicar tal cual está, tal cual nos dice, y en los datos, seguramente los datos que nos van a proporcionar siempre, qué variables utiliza ambas, tanto Mifflin como Harris Benedict, son la edad, que tenemos que tener siempre la edad, el peso, el sexo por un lado para saber cuál aplicamos, ¿no? El sexo, la edad, el peso en kilogramos y la talla en centímetros. Si lo tenemos eso claro, así haya un error de un punto o algo que no se entiende en los datos que nos dan, pero para nosotros siempre va a estar en centímetros. Bueno. Está bien. Bien. La ventaja de hacerles videoclases, y no sé si ustedes le ven ventaja también, ¿no? Es que pueden correr el video las veces que sean necesarias, ¿no es verdad? Y eso es pues como tener al profesor en la casa siempre, ¿no? Por lo menos para ese puntito especial, para ese tema específico, ¿no? Entonces, como ya les había anunciado al inicio del semestre, vamos a tener, así no haya ninguna imposibilidad para realizar clases sincrónicas, vamos a tener alguna vez clases asincrónicas que son como las que tuvieron ayer, ¿no? Yo les subo una videoclase y una tarea complementaria para la aplicación de lo que se haya desarrollado, ¿no es verdad? Entonces, en algunos temas sí vamos a tener esto porque para combinar un poco también la metodología, ¿no? Y de algún modo, pues, hacer que el estudiante también tenga cierta disciplina para hacer sus clases, porque, por ejemplo, ahorita estamos todos, ustedes y yo estamos acá porque tenemos el horario, está programado, no nos podemos
dedicar a otra cosa más que a la clase en este momento. Pero cuando tenemos una clase asincrónica, ahí entra pues de por medio la disciplina que uno tenga, ¿no? Y también de algún modo nos podemos acomodar a nuestro tiempo, ¿no? Si fuera una clase asincrónica, yo puedo de pronto hacer lo que tenía previsto o algo pendiente, y cuando tenga tiempo, así sea 9 de la noche, 10 de la noche, yo puedo hacer mi clase y resolver mis actividades. Entonces, tiene ventajas, pero requiere mucha disciplina también, ¿no? Porque a veces cuando no nos convocan, ¿no? Por poco en su caso, ustedes, como no me van a llamar lista, ¿para qué voy a ir a la clase? A veces se piensa así, ¿no? Entonces, sin embargo, este tipo de actividades siempre las vamos a tener, pero también quisiera saber un poco la opinión de ustedes, ¿no? ¿Qué les parece esa forma de desarrollar los contenidos también de esa manera que se llama clases asincrónicas, como la que tuvimos ayer sobre requerimientos? Yo creo que está bien. Está bien, dicen. Ya, de todas maneras vamos a intentar combinar, ¿ya? Vamos a intentar combinar, chicos. Bien, entonces el ejercicio de la tarea más bien que hoy la han debido ya subir al Classroom consistía en que cada uno de ustedes determine sus propios requerimientos aplicando las dos ecuaciones de Harris-Benedict y de Mifflin para que al mismo tiempo lo puedan comparar incluso, ¿no? Y además tenían que revisar tablas de recomendaciones nutricionales porque son herramientas que de aquí en adelante cuando hablemos de requerimientos lo van a necesitar, entonces valía la pena, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el avance. Bueno, antes de pasar del tema de requerimientos, tenemos una práctica, la primera práctica, en realidad la práctica número 1, que consiste justamente en aplicar todo lo que tenemos como requerimientos, todos los contenidos que hemos llevado en requerimientos, aplicados a estudios de caso. Tenemos 10 estudios de caso que va a ser la práctica y quiero adelantarles, por favor, las prácticas, con raras excepciones, van a ser de forma individual, porque se trata de que cada estudiante resuelva el problema, aplique, porque cuando hacemos una actividad grupal, como lo es una tarea, por ejemplo, sí pueden trabajar de manera grupal, porque se trata de revisar un tema, preparar una presentación y presentarla o defenderla, ¿no es cierto? Eso se ha estado haciendo en forma grupal sin ningún problema, sin poner en riesgo el aprendizaje. En cambio, las prácticas, al menos algunas de las prácticas, como esta que les anuncio de requerimientos, la van a hacer de forma individual, así están las instrucciones, ¿ya? Entonces, no van a extrañarse o preguntar, a decir, bueno, ¿es grupal o individual? Es individual. Muchas tareas, o más bien muchas prácticas, van a ser de forma individual porque el objetivo es que el aprendizaje se logre y se garantice en cada uno de los estudiantes respecto a temas puntuales como estos de requerimientos. Su compañero de grupo no puede, pues, calculárselo para el otro, ¿no? Porque mientras uno no se ponga a hacer, a aplicar la fórmula, a interpretar el resultado que estoy obteniendo, pues el aprendizaje no es el mismo, ¿no? Que cuando otro hace el trabajo para todo el grupo, porque o sea, yo también he sido estudiante, estoy trabajando normalmente así. Muchas veces de 6 que somos en el grupo, siempre hay un par o más que como que no le ponen el mismo empeño, ni la misma fuerza, ni el mismo tiempo para resolver la actividad. Entonces, algunas prácticas van a ser de forma individual, ¿ya? Entonces, con eso hemos empezado ya las prácticas. Vienen las siguientes, tenemos varias, y como les digo, algunas van a ser de forma individual, otras sí van a seguir siendo de forma grupal, ya vamos a ver cuáles. Bueno, ya tenemos planificado en realidad, ¿no? Entonces, al menos en esta unidad 2, que nos falta muy poco ya para concluir, las prácticas van a ser de forma individual. Bueno, entonces, pero aún nos falta tema por avanzar para concluir la unidad 2. Entonces, ahora permítanme presentarles el tema. Vamos a ver ahora todo lo que se refiere a la historia clínica dietética. A ver, hasta ahora, ¿qué conocemos? Conocemos que para hacer la atención nutricional del paciente se siguen 5 pasos. ¿Cuáles son estos pasos, chicos? Paso 1. El primero es... Paso 1, ¿cuál es?
Valoración del estado nutricional. Valoración del estado nutricional, que lo podemos hacer a través de diferentes métodos o técnicas, ¿no? Antropométricas, bioquímicas, clínicas y dietéticas, el ABCD de la evaluación que se llama, ¿no? Paso 2. Determinación de los objetivos del tratamiento. Determinar los objetivos de tratamiento. ¿Qué quiero lograr con esa atención o con el tratamiento que le voy a dar al paciente? Y esto lo tengo que hacer en consenso, en coordinación con el paciente para lograr su compromiso, ¿no? Paso 3. Planificación de estrategias para lograr los objetivos. Exacto. El paso 3 es planifico las estrategias para determinar o para lograr los objetivos. La estrategia puede ser dietoterapia, educación, alguna suplementación, medicación, lo que fuera, ¿no? Paso 4. Determinación de las necesidades nutricionales. Exacto. El paso 4 es determinación de las necesidades nutricionales. Entonces, el tema de hoy es para darles herramientas para que ustedes justamente realicen el paso número 4, determinar las necesidades nutricionales. Antes de todo esto, ya conozco el estado nutricional del paciente, ya sé si es nuevo peso, bajo peso, o tiene algún déficit o exceso, de acuerdo a los laboratorios y demás. Ya sé cuál es la enfermedad del paciente, ¿no es verdad? Ya he determinado los objetivos que quiero lograr con el paciente y he definido con qué estrategias voy a lograr esos objetivos, pero para lograr esos objetivos tengo que determinar también requerimientos, ¿no es cierto? Tengo que saber qué le voy a dar, cuánto le voy a dar de cada nutriente o cuánto de energía voy a planificar en la terapia dietética. Y de eso vamos a hablar ahora y vamos a ver, bueno, determinar requerimientos prácticamente ya han visto ayer con la videoclase, con lo que ahora estamos viendo, ¿no? Entonces, el paso 4. El paso 5, ¿cuál es, chicos? Monitoreo nutricional. Monitoreo. Ahora, al final de la presentación, no sé si lo digo o no, no recuerdo bien, pero en el texto lo pueden leer, dice que todo lo que hagamos con el paciente, resultados de la evaluación, de los objetivos que definamos, de las estrategias que planteemos, de todo lo que hagamos con el paciente, tenemos que documentarlo, tenemos que escribir en algún lado, porque si no, nuestro trabajo pues queda a la nada, queda al aire, ¿no? Y en salud, chicos, tenemos que estar conscientes de que nuestro trabajo, al igual que de los otros componentes del equipo que atiende al paciente, pues tiene que quedar documentado, tiene que quedar como en la historia clínica o dependiendo del lugar donde estemos, tiene a veces nombres un poco diferentes, pero de lo que se trata es de dejar de forma escrita todo lo que estamos haciendo con el paciente, de tal forma que exista evidencia o prueba, si quieren, del trabajo nuestro también y de lo que estamos haciendo con el paciente. Entonces, para eso vamos a desarrollar ahora el tema de la historia clínica dietética, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, me van a permitir presentar el tema que tiene que ver con la historia clínica dietética y vamos a ver qué componentes tiene, cómo se llena y qué datos debemos considerar, ¿ya? ¿Pueden observar, chicos? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto que vamos a ver, le vamos a llamar nosotros historia clínica dietética. Dependiendo de dónde estemos, por ejemplo, en la Caja Nacional de Salud, el documento donde registran lo que van a hacer con el paciente, donde documentan, incluso llenan requerimientos, varios aspectos, le llaman hoja de nutrición. En otros lados le llaman hoja de alimentación. Dependiendo dónde estemos, el nombre puede variar, pero lo importante de esto es que sirve o que debe servir para registrar lo que estamos haciendo con el paciente. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que la historia clínica dietética, ¿de quién es responsabilidad de registrar datos? Por supuesto que de nosotros, de los nutricionistas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la historia clínica dietética? Como lo he venido diciendo hace todo este rato, registrar, documentar la atención nutricional, dejar constancia del trabajo que hace el nutricionista. Por eso es que al final del documento ponemos sello y firma para que se sepa, bueno, quién es la persona que ha atendido al paciente y tenga validez lo que estamos haciendo, ¿no?
Entonces, básicamente, ¿qué sería la historia clínica dietética? Es un instrumento que contiene datos sobre el paciente. De hecho, ¿no? Es historia clínica, es de alguien, ¿no? Aquí debemos registrar datos del paciente. Ayuda al profesional a interiorizarse de la situación del paciente, porque en la misma historia clínica dietética podemos encontrar alguna otra información del paciente, por ejemplo, su diagnóstico, diagnóstico médico, los antecedentes, datos de laboratorio, varias otras informaciones que nos van a ayudar a conocer qué paciente estamos tratando, qué problemas tiene este paciente, problemas médicos, ¿no? Cuáles son sus antecedentes y qué tratamientos puede estar recibiendo, porque este instrumento de la historia clínica dietética a veces es parte de la historia clínica en general que todo paciente va a tener en un centro de salud, ¿no es cierto? O a veces en la misma historia clínica se abre un espacio y se puede escribir algunas partes de la historia clínica dietética, pero lo mejor siempre es tener un instrumento propio que no va a estar ahí volando, ¿no? Lo vamos a poner también en la misma historia clínica dietética, lo vamos a archivar al final, o bueno, dependiendo la historia clínica del paciente, se maneja en forma cronológica, ¿no? La atención que yo voy a dar hoy día, la voy a archivar por encima de la atención que el paciente ha recibido, digamos, ayer o anteayer o la semana pasada, ¿sí? Entonces, este instrumento que sirve para documentar lo que hacemos con el paciente, nos va a ayudar a conocer, a interiorizarnos de qué se trata, ¿no es cierto? De quién se trata, qué problemas tiene, en fin. Se basa en un interrogatorio exhaustivo, es decir, para llenar la historia clínica dietética del paciente, tenemos que necesariamente que interrogarlo, ¿ya? Hacerle preguntas, porque a ciegas no puedo, pues, a la adivinanza no puedo llenar la historia clínica, de repente puedo tener el nombre por ahí del paciente en la carpeta en donde está la historia clínica. En algún lado puedo tener alguna información básica, pero la mayor información siempre la voy a obtener de las preguntas que le voy a hacer al paciente, ¿no? De un interrogatorio exhaustivo. Y va a generar información pasada y actual del paciente. Cuando yo le digo, si en su familia hay alguien que tenga diabetes, el paciente me puede decir que sí, su papá, su mamá tuvo diabetes, pero ya no existen, ya fallecieron, ¿no? O el año pasado, me puede contestar así, el año pasado yo tenía colesterol alto, ¿no? Pero a ver, ahora que está frente a mí, ¿cómo está ese colesterol? Entonces, informa de lo que ha sido antes y lo que es actualmente la situación del paciente, ¿no? ¿Qué información tiene? Como les decía, desde el nombre puede ser diferente, ¿ya? Puede llamarse hoja de alimentación, puede llamarse hoja de nutrición, lo que le queramos llamar, pero en este caso vamos a quedarnos con el nombre de historia clínica dietética, que va a tener un formato específico, ¿sí? Y este documento, les digo, tienen en el texto un par de ejemplos, creo. Esto no es más que una hojita, tamaño carta, impreso en anverso y en reverso. Solo para esta presentación les he hecho una ampliación para ir explicando parte por parte, ¿no? Pero si ustedes revisan un poco lo que está como anexo en el texto, pues van a encontrar que no se trata más que de una hoja en anverso y en reverso. Entonces, esa simple hojita es más cómodo de archivarlo en la misma carpeta del paciente, ¿no es cierto? Al final o de forma cronológica, dependiendo de cómo esté manejando, lo puedo tener archivado. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a encontrar en la historia clínica dietética? De hecho, ¿de quién se trata, no? Nombre y apellido del paciente, la edad, sexo, es varón o mujer, la ocupación, si este paciente es profesor, qué sé yo, trabaja como técnico en CEMAPA, es una señora que solo está en la casa, tiene como ocupación labores de casa, es médico o es enfermera que trabaja en tal lugar, entonces puedo tener acá la ocupación, ¿no? Y además la ocupación también me puede dar luces del grado de instrucción del paciente. Si me dice, por ejemplo, que este paciente es docente de la Univalle, entonces el grado de instrucción y es además del área de salud, pues este paciente pues va a ser, de repente me voy a poder comunicar más fácilmente con este paciente porque su formación y el lugar donde trabaja
pues permite que hablemos un lenguaje muy, muy similar, ¿no es cierto? Pero si tenemos un paciente que trabaja en la empresa de pollos, Pío Rico, por ejemplo, ¿no? Entonces, y trabaja en el área de transporte o de empaque. Seguramente con ese paciente, por la ocupación que tiene, me puedo imaginar el grado de instrucción que tiene, o hasta le puedo preguntar, ¿no? Aunque no lo tenga que registrar necesariamente. Me va a permitir adecuar el mismo lenguaje de comunicación que voy a tener con el paciente, ¿no? La ocupación y el grado de instrucción. El estado civil, si bien aquí podríamos pensar, bueno, ¿qué relevancia tiene? En algunos casos sí tiene relevancia. Por ejemplo, no es la misma, o sea, un paciente que tiene esposa, vive en familia, pues su alimentación va a ser de una forma de tipo familiar, ¿no es cierto? Y que cualquier régimen que estemos instaurando con el paciente va a ser más factible de realizarse porque el paciente tiene condiciones de tener la alimentación en su casa con su familia. No será lo mismo si como estado civil yo tengo a un señor de 70 años y que está viudo. Este señor con seguridad pues vive solo y come fuera de casa y además come donde, como se dice, ¿no? Donde le encuentra la hora, ¿no? Puede ser en el mercado, en un restaurante o cuando va de visita a la casa de algún familiar. O sea, es diferente, ¿no? El comportamiento de la gente cuando tiene un determinado estado civil. De ahí la importancia de este dato, ¿no? La procedencia también nos interesa porque de acuerdo a la procedencia, si es de Santa Cruz, de La Paz o es de acá, nosotros podemos entender un poco sus hábitos alimentarios y podemos conocer también, ¿no? Y adecuarnos cuando estemos dando alguna terapia dietética. La residencia actual tiene que ver con la procedencia. De repente viene de Santa Cruz, pero vive acá. Entonces, este paciente, si bien vive acá, pero tal vez tiene muy arraigado las costumbres y los hábitos alimentarios de donde viene, ¿no? De donde procede, en este caso de Santa Cruz, como vemos el ejemplo, ¿no? El diagnóstico médico principal, vital, clave acá, ¿no? Si no conozco el diagnóstico, pues no voy a poder determinar qué plan alimentario o qué alimentos le voy a recomendar. O sea, no podría yo avanzar con el tratamiento del paciente si no conozco la enfermedad para la cual tengo que darle la dieta, ¿no es cierto? Antecedentes familiares, aquí es importante registrar especialmente antecedentes de enfermedades metabólicas, ¿no? Si hay hipertensión en la familia, si hay diabetes, si estoy hablando de un paciente obeso, pues es conocer que en la familia hay o no hay diabetes y en qué grado de parentesco está, si son de primer grado papá, mamá o de segundo grado abuelitos, tíos o hermanos. Hay familias enteras de diabéticos y eso yo lo tengo que registrar. ¿Por qué? Porque llega a ser un factor de riesgo para el paciente, especialmente para el paciente obeso. Me tiene que servir para analizar posteriormente el riesgo que puede tener este paciente que estoy atendiendo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Bien, la segunda parte de la historia clínica dietética es la evaluación antropométrica, ¿no es cierto? Dijimos que para atender al paciente tengo que seguir ciertos pasos de utilizar ciertas formas de evaluar. El primero es la evaluación antropométrica, ¿no es cierto? Y tengo que registrar, y ese es el instrumento donde voy a registrar. Anoto el peso actual, la talla, el IMC, ¿no es cierto? Es la talla en centímetros, el IMC, que es el producto de la ecuación que hago acá, ¿no? Y ahora existen las tablas, no tengo que estar haciendo ningún cálculo, ¿no? El diagnóstico nutricional, ¿de dónde va a salir? Obviamente, si aquí, por ejemplo, tengo un IMC de 32, ¿qué significa eso? ¿Qué significado tiene? Ahí eso voy a anotar en el diagnóstico nutricional. Entonces, un IMC de 32, ¿qué significa, chicos? Obesidad. ¿Qué grado? Uno, obesidad grado 1, ¿verdad? Entonces, en diagnóstico nutricional yo voy a poner obesidad grado 1. Pero no es suficiente. El paciente siempre quiere saber cómo está su peso, qué quiere decir este IMC que le han puesto ahí 32.
incluso si yo le pongo obesidad grado 1, el paciente puede saber que es obesidad, pero como hemos aprendido en otras materias también, hay grados de afectación en cualquier enfermedad, en este caso obesidad, hay por grados, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que al paciente le interesa es saber que sí tiene obesidad grado 1, pero lo que más le interesa es cuántos kilos de exceso tiene, cuánto de más. Entonces, en la historia clínica que yo lleno con mis pacientes, siempre les pongo, por ejemplo, tengo un IMC de 31, diagnóstico nutricional, obesidad grado 1, y entre paréntesis le pongo más 8 kilos, más 10 kilos, dependerá. ¿De dónde lo voy a sacar eso? Del peso recomendable. El peso recomendable, ¿de dónde lo voy a obtener? ¿Cómo determinan ustedes peso recomendable, chicos? Porque el paciente siempre dice, peso 80, pero ¿y cuánto debería pesar? Ese cuánto debería pesar es el peso recomendable. Entonces le tengo que tener una respuesta. ¿Qué le dirían ustedes? Con brócoli, estamos 3 centímetros a su talla. Ajá, sí. De kilos que tiene que pesar. Esa es una forma. 60 kilos. Ya, esa es una forma, ¿sí? Puede haber otra forma. Yo agarro, ya que estoy con mi tablita de IMC, veo que IMC se ubica en los rangos normales. Los rangos recomendados de IMC, ¿cuáles son? ¿Entre cuánto y cuánto debería estar? A ver, menos de 18 o 18 para abajo es bajo peso, ¿no es cierto? 19 ¿a cuánto es normal? ¿A 20? 25. 25. Entonces, como en todo rango hay un mínimo y hay un máximo. Entonces, yo tengo que ver al centro. Es decir, un IMC entre 22 y 23. 23 sería lo ideal, ¿no? Yo veo que el paciente para tener un IMC de 23, ¿cuánto debería pesar? Entonces, sí, una regla de 3 simple, es ratito. Digamos, el paciente pesa 80. 80, y con 80 le ha dado 31 de IMC. Me estoy inventando los datos, de repente puede variar, ¿no? Con 80 tiene 31 de IMC. Con 23 de IMC, ¿cuánto debería pesar? Entonces, directamente hago la regla de 3, ¿no es cierto? Multiplico y divido. 23 por 80 entre 31. Y ese resultado me va a dar el peso recomendable que debería tener para un IMC de 23, ¿no es cierto? Puedo hacer de esa manera, de cualquier forma que yo lo haga, es importante avisarle al paciente y comunicar cuánto va a ser su peso recomendable para que de algún modo ese peso recomendable también sea un objetivo de tratamiento, llegar a ese peso, ¿no es cierto? Que sirva para eso también, no solo para que el paciente diga, estoy más gordo, menos gordo, o más flaco, menos flaco, ¿no? Bien, en la evaluación antropométrica también va a haber algunas otras mediciones, por ejemplo, circunferencia de cintura. Ahora se está utilizando mucho esta medición como un factor predictivo de riesgo metabólico, ¿no? Entonces hay unas tablitas, anoten por favor, deben tener también tablitas que les muestre los valores normales de la circunferencia, tanto para varones, para mujeres, cuánto es en riesgo, cuánto está normal y todo eso, ¿sí? Entonces aquí anoto lo que me ha dado el paciente, lo que me ha resultado la medición del paciente, y acá el riesgo metabólico o tiqueo, si está elevado o está muy elevado, ¿no es cierto? Eso ya me va a dar cuando yo compare con las tablitas que yo debo tener a la mano, así como tengo mi tabla de IMC, así como tengo mi tabla de requerimientos nutricionales o de recomendaciones nutricionales para la población boliviana, debo tener otras tablas de referencia, como porcentaje de grasa corporal, circunferencia de cintura, varios indicadores que pues no lo puedo dejar a mi memoria, ¿no? Porque si mi memoria me falla, pues la evaluación que haga también me puede fallar. En este caso de números y de referencias, yo tengo que trabajar con el dato preciso y para eso mejor tengo mi tabla, ¿no? Tengo mi tabla a la mano para poder trabajar, ¿ya? Bien. La tercera parte de la historia clínica dietética es la evaluación bioquímica, ¿no es cierto? Es otra de los métodos que nos sirve para evaluar el estado del paciente. Entonces, acá anotamos la glicemia, colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, hemoglobina, ácido úrico, lo que encontramos en la historia clínica del paciente, pero acá hay una situación, ¿no? Si los datos del laboratorio son, bueno, no se olviden que este paciente es posible, y no es posible, es con seguridad que también está siendo atendido por otra especialidad, porque generalmente cuando vienen a nutrición,
Vienen referidos de traumatología, de cirugía, de endocrinología, que es muy frecuente, de gastroenterología, de reumatología, de varias otras especialidades, donde también sus médicos, para hacer la atención médica, para tratar la enfermedad del paciente, piden pues exámenes de laboratorio básicos, ¿no? Entonces, si este paciente ha venido referido de otra especialidad, con seguridad va a haber datos de laboratorio que no necesito yo repetirlos. Ya solo tengo que fijarme si esos datos están actualizados. Y actualizados para mí puede ser del mes pasado. Si yo tengo un paciente enfrente a mí y veo en su historia clínica que tiene datos de laboratorio, resultados de laboratorio del mes de marzo o de principios de abril, me sirve todavía, ¿no? En un mes no va a cambiar gran cosa la situación del paciente, entonces me puede servir. Entonces, ¿qué hago? Simplemente puedo transcribir lo que ya encontré en la historia clínica del paciente, lo transcribo acá y después me va a servir para hacer una evaluación, una interpretación de cómo está esto, ¿no? Si no tengo datos actualizados, el dietista, nutricionista, está facultado para solicitar datos, exámenes de laboratorio, ¿ya? Yo en la consulta que hago puedo pedir todo esto, incluso puedo pedir insulina basal, insulina postprandial, puedo pedir cuando tengo un paciente con riesgo metabólico, ¿no? Con riesgo de resistencia a la insulina, como es muy, ahora en este tiempo están aumentando mucho los casos de obesidad infantil, niños jóvenes de 13, 15, 17 años, ya con signos clínicos de acantosis nigricans, en los cuales pues hay que pedir todos estos exámenes, además de insulina. Entonces, puedo yo solicitar de tal forma que voy a tener toda la información necesaria para hacer una evaluación integral del paciente, ¿no? Y para esto, ¿qué necesito saber? Pues tengo que conocer valores normales y alterados de los diferentes datos de laboratorio. Y para eso, pues ustedes han hecho una tarea muy bonita también, que tómensela en serio, chicos, porque es algo que siempre tenemos que estar manejando a partir de esta materia que probablemente antes no le han dado, no sé si han llevado o no, pero tal vez no le han dado la importancia porque no han visto una forma de aplicar, ¿no es cierto? En este caso, pues les recomiendo de que traten de ir aprendiendo de memoria los valores normales para que tengan pues la información a la mano, ¿no? Y no tengan que estar consultando ese rato, preguntándole a Google o estando viendo en otros lugares para decirle al paciente si está con hipercolesterolemia o está bien, ¿no es cierto? Entonces, para interpretar esto, pues hay que conocer los valores normales, ¿no es cierto? Muy bien. También registramos algunos datos de la evaluación clínica que le hacemos al paciente, ¿no? Observamos el estado general del paciente, ¿no? Cómo está la piel, las mucosas están secas, la piel está opaca, con falta de brillo, está pálida, hay alguna deficiencia, algún signo de deficiencia de vitamina C, vitamina del complejo B, algo que me llame la atención, pues lo tengo que anotar acá, ¿no? Cuando dice acá otros datos relevantes, aquí por ejemplo puedo anotar si hay signos de acantosis nigricans o alguna otra cosa que me llame la atención, yo lo anoto acá, ¿no es cierto? Para que me sirva también como un insumo de evaluación del paciente, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a la parte central, es a nuestro como la parte central de nuestro trabajo, ¿no? Por algo somos dietistas, entonces tenemos que profundizar en la parte dietética, en la evaluación dietética, ¿no? Entonces, para hacer la evaluación dietética, nosotros tenemos que aplicar alguna técnica para hacer la anamnesis alimentaria, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, es un ejemplito de la técnica que se llama perfil de dieta habitual. Ya esto lo tienen en el libro también. Entonces acá anoto de antemano el tiempo de comida, el horario y las características principales de la comida. Y yo le pregunto al paciente, ¿usted desayuna? Si me dice que sí, recién le pongo la hora que hora de desayunar. ¿Ya? Poner la hora es importante, porque el paciente me puede decir, sí, desayuno, pero desayuno a las 9:30 de la mañana o 10 de la mañana ya en mi trabajo. Entonces es un dato importante, ¿no? Para
para abordar la terapia dietética y especialmente la parte de la educación nutricional, ¿no? Y le pregunto, desayuna a las 8 en su casa antes de salir, 7:30. ¿Qué características tiene la comida? O sea, no le voy a preguntar hacia el paciente, ¿no? Entonces le voy a preguntar, ¿qué es lo que habitualmente toma en el desayuno? ¿Qué es lo que casi nunca falta? Me dirá pan, bueno, anoto pan. ¿Qué más? Té o café o cocoa, cualquiera, a veces mate, ya. Con azúcar, sin azúcar, anoto, ¿no? O sea, lo más relevante, la característica principal de esa comida, de ese tiempo de comida, lo anoto. Si bien el perfil de dieta habitual nos da información de tipo cualitativa, es decir, no cuantifico como el recordatorio de 24 horas, porque ahí tengo que cuantificar, ¿no es cierto? Como hemos dicho. Acá solamente me evalúa un poco la calidad de la dieta, ¿no? Pero puedo aprovechar para, de algún modo, medir también algunas cantidades, evaluar las cantidades. Por ejemplo, si me dice que toma pan, no me cuesta nada preguntarle cuántos, me cuesta segundos en preguntarle, ¿no? Un pan, 2 panes. Y puedo anotar entre paréntesis un pan, 2 panes. Hasta el tipo de pan puedo poner pan de arani, pan integral, pan molde, puedo poner algo más, no solo mencionar pan, ¿no? De tal forma que me dé una pauta del tipo de pan y de la característica del pan, si es integral, hasta del peso del pan me puede orientar el tipo de pan que me esté diciendo que come el paciente, ¿no? Me dice con azúcar, si bien el perfil de dieta no cuantifica, pero no me cuesta preguntarle nada, ¿cuántas cucharillas? Segundos tardo en eso, ¿no? Y me dice 3, 4, le pongo pues ahí, ¿no? Para que en base a esa información, más adelante, yo pueda abordar la terapia dietética y como este paciente es dulcerito, yo les digo, ¿no? Es dulcero porque toma 4 cucharillas, para mí es harto. Le digo, como no va a poder prescindir del azúcar, entonces vamos a usar edulcorantes para abordar la terapia dietética, es que me va a servir toda esta información, ¿no? Para no se olviden que esta historia clínica dietética me sirve para conocer al paciente, conocer todo lo que ya hemos descrito antes y especialmente desde esta parte, conocer sus conductas alimentarias, sus hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, después del desayuno le digo, ¿y cuál es la siguiente comida que consume? Me dirá, no como nada hasta el almuerzo. ¿Ya? ¿El almuerzo qué come? Sopa, segundo. Como en la casa, como en la pensión. Si es en la pensión, la gente responde, no, sí, como un completo. ¿Qué es un completo? Básicamente va a ser sopa y segundo. Y habitualmente también hay refresco. Y le pregunto, ¿y refresco? Sí, con azúcar, sí. O no refresco, tomo agua. Entonces, me da la información cualitativa y nos da, por eso se llama perfil de dieta, más o menos me muestra la parte externa, la parte global de lo que hace el paciente en cuanto a su alimentación, ¿no? Y así voy terminando la evaluación dietética si yo quiero aplicar el perfil de dieta habitual. Ya depende del dietista cuál técnica va a utilizar, el perfil de dieta habitual, recordatorio, en fin, ¿cierto? Después puedo tener esta otra forma que es la frecuencia de consumo. Aquí nada más nos muestra en esta primera columna los grupos de alimentos y acá están las frecuencias. Esto ya lo hemos explicado en la evaluación, ¿no es cierto? En los diferentes métodos de evaluación nutricional. Esta es lo que hemos descrito en una clase anterior. Pues en esta parte es donde vamos a registrar, ¿no? En la historia clínica dietética vamos a poner una partecita, una cápite que me permita evaluar la alimentación del paciente. Puedo hacerlo con frecuencia de consumo, con perfil de dieta, con alguna forma, ¿no? De evaluación. Bueno, después de lo que yo he registrado la parte dietética del paciente, ya sea con perfil de dieta habitual, con frecuencia de consumo o con recordatorio de 24 horas, que es más complejo, ¿no? El recordatorio hay que todavía procesar la información antes de tener un análisis o antes de tener una interpretación. Pero también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, al final yo tengo que analizar de manera global la calidad de la dieta de este paciente, ¿no es cierto? Si yo aplico tanto la frecuencia de consumo como el perfil de dieta habitual, donde me da información más cualitativa, yo puedo hacer un análisis de esa dieta, ¿no? Si acá yo tengo, por ejemplo, en la columna de cada día tengo varios alimentos que en general me dicen que el paciente tiene una dieta equilibrada, variada, pues mi análisis, y además esta frecuencia es coincidente con su perfil de dieta habitual, si hay compatibilidad o hay complementariedad, pues tengo una información fiable. Entonces mi análisis que va a decir,
este paciente, o bueno, paciente que tiene una dieta equilibrada, sin deficiencias importantes. O por el contrario, si yo veo que acá algunos alimentos básicos como frutas, agua, o algunos alimentos básicos que deberíamos consumir cada día, pero este señor no lo hace, sino lo hace 2 veces por semana, o 1 vez por semana, o a veces, o nunca, no le gusta, definitivamente. Y acá, en el perfil de dieta también es coincidente, más o menos lo que me ha dicho. Entonces, mi análisis, ¿qué va a decir? Paciente que tiene deficiencias cualitativas de fuentes de vitaminas y minerales, por ejemplo, ¿no? Si es que me dice que verduras no mucho, frutas, en fin. Entonces, dependiendo qué me dice en estas partes de la evaluación dietética, yo puedo hacer un análisis, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Tengo que anotarlo, pues, chicos, porque cada paciente es único y pues no voy a tener la memoria para que la próxima vez que venga a su control este paciente, yo me acuerde cómo fue su dieta, qué le pregunté, aunque todo esto se va a quedar escrito, pero si no tengo yo una conclusión de eso, desde la parte dietética del paciente, va a ser difícil que yo rápidamente entienda qué le di a este paciente, cómo era su situación en la anterior vez que lo vi, y me va a costar, de repente voy a tener que hacer de nuevo, y eso pues es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, tengo que anotar aquí alguna conclusión del análisis de la dieta que yo voy a hacer en base a lo que le he preguntado, ¿no? Intolerancia alimentaria. Acá le pregunto si el paciente hay algún alimento o comida que le hace mal, ¿ya? Si le causa alergia, diarreas, algo, ¿no? Para tomarlo en cuenta al momento de hacer la prescripción de dieta. Esta otra pregunta, rechazo alimentos. Acá le pregunto si el paciente hay alimentos que no le gustan, si los rechaza. Aquí aparecerán algunos, ¿no es cierto? Incluso algunos pacientes me cuentan la razón por la que lo rechazan o no les gusta, ¿no? Lugar de consumo, importantísimo, ¿no? Como les dije al principio, es importante saber, va a ser diferente si un paciente come en su casa, o come en restaurante, o come en su trabajo, o en otro lugar, o en ambos. Es frecuente, por ejemplo, ahora que los pacientes desayunen en su casa, coman en su trabajo la comida del almuerzo, y vuelvan a su casa y coman la otra comida, o a veces coman fuera de casa, ¿no? Entonces, importante de tener esta información, dónde come el paciente, ¿no? Bueno, hay algunos datos complementarios que también son parte de la historia clínica que nos va a ayudar a abordar de mejor manera la terapia dietética, ¿no? Les tengo que preguntar cómo es la función del intestino, el hábito intestinal. Le pregunto si el paciente defeca cada día, cada 2 días, cada 3 días, o realmente el paciente tiene problemas de constipación. Si es hipertenso o no, importante, ¿no? Para cuidar el nutriente que es sodio, y tal vez algún otro factor de riesgo, ¿no? Si bebe alcohol, sí, ¿no? La frecuencia no es lo mismo, pues cada semana en domingo tomarse una copita de vino de unos 100 ml, a cada semana 2, 3 botellas de cerveza en alguna situación muy habitual, ¿no? No es lo mismo. La cantidad, si podemos cuantificar, es decir, 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos, una botella para cuántos, en fin, me puede ayudar, ¿no? Esta información. Si fuma o no, esto para identificar algún factor de riesgo, especialmente cardiometabólico, si el paciente es hipertenso y además es obeso, me ayuda mucho a identificar el riesgo si el paciente además fuma, ¿no es cierto? La frecuencia es importante, no es lo mismo que si fuma, pero de vez en cuando tengo alguna reunión, o cada día, cuánto, ¿no es cierto? Entonces, información también importante. Si realiza actividad física o no, si el paciente requiere actividad física porque realmente lo estamos encontrando obeso y con muchos factores de riesgo, y dice que no hace actividad física para enfatizar en la importancia de esto. Pero si el paciente ya hace, pero hace 1 vez por semana, nos sirve también para decirle, bueno, está bien 1 vez por semana, es bueno que lo haga. También es bueno decir al paciente las cosas buenas que hace, ¿no? A veces los dietistas y el personal médico resalta las cosas malas o negativas que hace el paciente, y en nutrición eso es muy frecuente. A veces juzgamos al paciente sobre lo que come, sobre lo que hace, y no resaltamos lo bueno que también puede estar haciendo. Entonces no hay que olvidarse siempre de la motivación, ¿no? Siempre, a todos nos gusta que nos digan, aunque sea un poquito, lo bueno que hago algo, ¿no? Antes que me digan primero lo malo y después lo bueno que hago, bueno, a veces pasa desapercibido o no lo valoramos, ¿no? Entonces, también es importante valorar lo que hace el paciente. Si me dice que hace a la semana 1 vez, 2 horas, ya pues les digo, está bien,
pero todavía nos falta porque tenemos que lograr esto, ¿no? Igual, si es actividad física, frecuencia, tiempo, tratamos de registrar, ¿no? Bien. Finalmente tenemos la prescripción dietoterápica, es decir, en base a todo lo que ya he conocido del paciente registrado, hecho todo, ya sé de qué se trata, qué enfermedad tengo que tratar, qué dieta le estoy dando, pues aquí tengo que determinar sus requerimientos. Y acá, pues para eso les decía, ¿no? Que hay que tener a la mano las fórmulas, o si voy a calcular con el método práctico, también tener de memoria las cifras que voy a aplicar al paciente. Si es normopeso, y quiero hacer determinar su requerimiento calórico con el método práctico, solamente pongo 30 kilocalorías por kilo peso. ¿No ve? Eso está en el libro también, esto lo tienen que estudiar, chicos, ¿sí? El requerimiento proteico, igual, si yo hago por la molécula calórica, o puedo trabajar entre 10 y el 15%, o si quiero hacer por kilo peso, pongo 1 gramo por kilo peso. Si el paciente me pesa 60, pues 60 gramos de proteína es facilito, ¿no? Otro requerimiento, si fuera necesario, tener que cubrir específicamente, digamos, hierro, calcio, algo lo pongo. Y si no, pues voy a asumir que los requerimientos nutricionales no tienen variación alguna. Voy a aplicar lo mismo que está en las recomendaciones para este sexo y esa edad del paciente, ¿no? Y lo puedo anotar también, ¿no? Luego, finalmente, en base a estos requerimientos, ¿qué he hecho con el paciente? ¿Cómo voy a concretar esto? Y vienen las indicaciones dietéticas, es decir, aquí por ejemplo voy a anotar dieta, si fuera el caso, ¿no? Dieta hipocalórica de 1000 calorías, ¿no? O dieta hipocalórica de 1500 calorías, ¿no? El 2 puedo poner acá, si es un paciente dislipidémico, estoy suplementando ácidos grasos omega 3 de 1 gramo cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo de la severidad, ¿no? Punto 3, educación nutricional, no puede faltar, ¿no? Punto 4, actividad física diaria, 10 minutos, 30 minutos, o cuánto estoy recomendando. Es decir, aquí estoy indicando lo que estoy haciendo con el paciente, ¿no? Firma y se lo doy al nutricionista y listo, con esto se acaba. Ahora, todo lo que he mostrado y he comentado ahora se resume en una hojita de anverso y reverso. Así nomás debiera ser, porque a veces la historia clínica es tan ampulosa que si nosotros para nutrición le vamos a hacer 2, 3 hojas, pues va a ser demasiada cantidad de información, de repente que tal vez ni la vamos a usar, y además no vamos a tener el tiempo necesario para hacer todo el registro. Recuerden que para hacer una consulta nutricional en consultorio externo tenemos entre 15 y 20 minutos. En 15 a 20 minutos yo tengo que hacer todo, recibir al paciente, revisar la historia clínica, escribir la historia clínica, evaluar al paciente, datos antropométricos, revisar los datos bioquímicos, si no, dar orden de laboratorio. Y bueno, si tengo que dar orden de laboratorio, como me suele pasar muy frecuentemente en la consulta, pues no, todavía no le doy ninguna dieta, ninguna, porque no tengo la información completa del paciente. Entonces, en indicación de hecho, no hago requerimientos, porque todavía me falta información, ya no sé si el paciente tiene dislipidemia o tiene algo más. En indicación dietética no voy a dar dieta, pero sí estoy poniendo que estoy mandando a hacer al paciente glicemia de ayunas y perfil lipídico, por ejemplo, ¿no? Entonces lo dejo pendiente en la dieta para cuando esté listo el resultado. Pero si ya tengo la información, entonces pongo acá todo lo que le estoy dando al paciente, ¿no es cierto? La dieta, ácidos grasos omega 3, educación nutricional, actividad física, ¿no? Entonces, esto pues va a ser parte de todo lo que es la historia clínica dietética, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Se ha dejado de compartir? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Dígame. ¿Por qué mienten los pacientes normalmente? Sí, es buena pregunta, ¿no? Y es muy real también. No todos hacen eso, en realidad, ¿no? O sea, eso también es bueno saberlo, ¿no? ¿Quiénes casi no nos dicen la verdad? Y voy a repetir lo que un amigo médico me dijo, ¿ya? Él me decía, tú sabes que los gordos mentimos, me decía. Y es verdad, quienes mienten más son los gorditos. ¿Por qué? Porque casi nunca aceptan su problema. Casi nunca le atribuyen su sobrepeso a el exceso de comida. Es más, lo que dicen ellos es que no sé por qué están así si ni siquiera comen mucho. Si ya no cenan,
ya no toman gaseosa y ya no hacen muchas cosas que antes hacían, no saben por qué están así. Entonces, cuando yo veo a un paciente casi convencido de que su problema no es dietético, no es alimentario, yo le digo, entonces su problema no es para esta especialidad. Si usted me dice que no tiene excesos, que come, eso le digo antes de hacer la anamnesis, por supuesto, ¿no? Cuando el paciente a veces de entradita me dice todo eso porque sabe también a qué está viniendo, ¿no? Sabe qué queremos escuchar o qué no queremos escuchar. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de paciente, cuando me dice, yo no sé por qué estoy, no, primero me dice, ¿no? Estoy viniendo, cuando se le pregunta, ¿no? ¿Cuál es su motivo de consulta o en qué le puedo ayudar? ¿Cuál es la razón por la que está viniendo acá? Y me dice, sí, el doctor me ha mandado, dice que estoy con sobrepeso. Ah, el doctor dice, ¿y usted qué dice? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cómo se ve? No, yo creo que estoy bien. Además, ni siquiera como mucho. Ya no como la sopa en el almuerzo, ya no estoy cenando, y se me empieza a contar de manera así general, ¿no? Yo le digo, entonces, si está comiendo, como usted dice, tan mínimo, no, y además le digo, ¿no? Sí, la verdad que no me explico cómo es que tiene sobrepeso, usted está comiendo menos que yo, le digo. Yo como tantas veces y como tales cosas, así rápido le cuento, ¿no? Entonces, su problema no es para esta especialidad. Yo creo que no voy a poder ayudarle porque menos de lo que ella está comiendo, no le puedo decir que ya no coma o no le puedo decir ya no coma ese pan, porque hay pacientes que me dicen un pedacito así, mitad de pan como, 2 bocados de pan, sí, casi. Y yo le digo, entonces, no le puedo decir que ya deje de comer estos 2 bocados de pan, le digo. El paciente se va dando cuenta, la posición que tengo, se va dando cuenta que de pronto lo estoy despidiendo, ¿no? Y dice, no, es que no, también a veces ya empieza un poco a cambiar la cosa. Entonces, ya, ahí recién le hago la anamnesis alimentaria más en detalle, ¿no? Que desayuna, cuánto desayuna, y pues, lógico, me doy cuenta que el paciente no me estaba diciendo la verdad, es más, quería ocultar un poco la situación real, ¿no? Entonces, cuando el paciente siente que no le vamos a atender su problema, porque él sabe que tiene un problema, no lo admite, pero a pesar de eso quiere que se le dé algo, ¿no? Una dieta, algo quiere que se le dé. Pero cuando yo escucho que me dice que come tan poco, tan menos veces, y cuando yo le digo, pero menos de lo que ella come, no le puedo dejar casi sin comida, eso sería contra la nutrición, o sea, le digo desde otro enfoque, ¿no? Entonces, recién se ponen a pensar y empiezan a admitir la verdad. Obviamente eso nos lleva minutos valiosos de la consulta, nos demoramos demasiado con ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, no todos mienten, ya muchos son muy honestos y nos dicen, y además tenemos que tener pues las armas, si se quiere, para identificar que el paciente nos está diciendo la verdad o no, y es fácil, o sea, también eso se gana con experiencia, ¿no? Yo al tiro me doy cuenta cuando un paciente me está diciendo la verdad, porque también tengo que comparar un poco, ¿no? Lo que me dice que come, cuánto come y todo eso, con resultados del estado nutricional. Si yo tengo un paciente con IMC de 32, pero en lo que me dice y en lo que me está contando que come no hay coherencia. Y ahí le digo, usted come menos que yo, con este tipo de comida usted debería estar con menos peso. ¿Qué ha pasado? O en el último tiempo ha cambiado algo. Es decir, tengo que cambiar a veces la forma de preguntar y demás para tener la información, ¿no? Porque es importantísimo que el paciente reconozca que tiene un problema. Si no lo admite, pues no vamos a lograr el compromiso y no vamos a poder plantear los objetivos de tratamiento. Van a ser mis objetivos, pero no los del paciente. Entonces tengo que hacer de algún modo que el paciente asuma su problema y quiera resolverlo, ¿no? Esto es muy frecuente ver también, por ejemplo, en jóvenes obesos, en adolescentes, que claro, por la preocupación de los padres son llevados a la consulta casi a la fuerza. Y pues en primer lugar no hablan ellos, ¿no? Yo cada día me encuentro con pacientes así. No hablan ellos, ¿no? A pesar de estar en edad de hablar y de mucho, ¿no? Chicos de 15, 16 años. Los que me están empezando a contar de lo que comen y demás son sus papás o mamás con los que vienen. Le digo, a ver, que me hable él, que me cuente él. Y el chico le mira a su mamá y dice, ¿para qué me has traído? Así, cosas, actitudes así veo en la consulta. Entonces, uno pues tiene que tomar cierta actitud de un poco neutralizar, porque más de una vez me ha tocado ver hasta verdaderas peleas entre hijos y padres, ¿no? Por este tipo de cosas. Entonces, cuando hay una situación así, yo digo, bueno, si no reconocemos el problema, si el interés solo de la familia, de la mamá o del papá, y el paciente es él o es ella, pues no va a resultar, ¿no? Entonces veamos
alguna otra forma, o sea, a veces me toca despedir al paciente de la mejor manera, porque no gano nada, ¿no? Dándole dieta, diciéndole qué comer, cuánto comer, si el paciente no le interesa, si lo han traído a la fuerza. Entonces, pues hay todo tipo de pacientes, ¿no? Y uno tiene que lidiar también con eso, ¿ya? ¿Alguna cosa más, chicos? El tiempo de la consulta, Alicia, depende si es privado o público, digamos. La consulta. No, la norma es la misma, 15 a 20 minutos. Claro que en los hospitales públicos, bueno, como en todas las especialidades, creo que les dan menos tiempo, ¿no? Y es grave, pues, chicos, uno se agota terriblemente porque viene un paciente a la consulta y uno se tiene que concentrar en ese paciente. Tiene que aprender hasta el nombre de ese paciente para llamarlo por su nombre, ¿no? Concentrarse en el diagnóstico, en la terapia que estoy haciendo, en lo que le estoy indicando. Bueno, termino, se va el paciente, viene el otro, igual me tengo que sacar el chip del que se fue y ponerme el del que está viniendo y concentrarme en ese nuevo paciente. Entonces, eso pues hacemos en 15 a 20 minutos. Y para eso, pues, tenemos que tener muchas herramientas. Hasta ahorita, bueno, aún no hemos tocado el tema de la estrategia principal, que es la dietoterapia. O sea, ¿cómo se va el paciente? Recuerden en las presentaciones que les hice, ¿no? Plan alimentario, o más bien, dieta hipocalórica de 1.200 calorías. ¿Cómo llego con ese mensaje al paciente? Con dieta hipocalórica de 1.200 calorías. No se lo digo nada más, no lo escribo ahí nada más, le tengo que entregar un papel que diga plan alimentario y ahí con todas las indicaciones. Eso vamos a aprenderlo en las siguientes clases, ¿sí? Entonces, todo eso, incluida la entrega del plan alimentario, lo tengo que hacer en ese tiempo, ¿no? Obviamente, a veces nos toca pacientes un poco complicados. Tengo un paciente que es diabético, al mismo tiempo está haciendo injuria renal, es hipertenso, o sea, no puedo trabajar con este paciente utilizando una dieta para diabético estándar, ¿no? Porque los planes alimentarios que tenemos que tener en la consulta son más o menos pautas generales donde yo tengo que hacer algunas adecuaciones sin tener que, bueno, en su momento les voy a explicar más en detalle esto, pero tengo que tener planes alimentarios más o menos estándares para que sí tengo que tener por tipos de planes, ¿no? Digamos, plan para diabéticos, plan para dieta blanda, plan para dietas hipocalóricas, pero ya lo tengo que adecuar en el momento en que tenga al paciente frente a mí, ¿ya? En algunos casos, cuando ninguno de los planes que tengo prediseñados me va a servir para ese paciente que tengo enfrente, tengo que ser honesta y tengo que actuar con ética, ¿no? Y decirle, mire, su caso es muy especial, tengo que hacer muchos cálculos y tengo que hacerle la terapia un poco más planificada y deme chance hasta mañana o hasta pasado. Ya no tiene que sacar ficha porque ya he registrado todo, tengo ya la información y le voy a diseñar su dieta para dentro de un día, 2 días. No puedo venir, es que mi trabajo, ya deme su correo, se lo voy a mandar por correo. Entonces también más de una vez yo hago eso y no me da vergüenza ni me da nada porque más bien estoy siendo más responsable y no le estoy improvisando un plan al paciente que es un tanto complejo, ¿no? Ahora las enfermedades son más complicadas. El mismo paciente es obeso, es hipertenso, está haciendo enfermedad renal, es dislipidémico y así, muchas enfermedades al mismo tiempo. Y no le puedo dar una dieta para su diabetes, otro para su sobrepeso, otro para... No le puedo dar, tiene que ser uno solo y me tiene que servir para atender todas sus patologías, al menos las de mayor peso, ¿no? En general se adecúan, mi experiencia se puede hacer, ¿no? Pero en algunos casos, como les digo, cuando son complicados, necesito un tiempo para hacer cálculos, hacer más exacto. Por ejemplo, no me puedo equivocar con la cantidad de proteínas que le voy a poner en la dieta si es un paciente diabético y está haciendo injuria renal. Para que no llegue a la diálisis, tengo que prevenir y hacer algo, ¿no es cierto? Entonces ahí no me puedo equivocar con la cantidad de proteínas, tengo que calcular y darle la cantidad exacta para que el paciente no llegue a complicarse realmente. Entonces, hay que hacer eso, ¿no? Y el paciente lo valora más, aunque no lo crean, no dice, bueno, vine en vano, no, lo valora más, ¿no? Esa es mi experiencia, por lo menos. Alicia, en caso de que el paciente trabaje en una oficina, por ejemplo, ¿igual se le da el plan alimentario o cómo sería en ese caso?
En el caso que, ¿qué dijo de la oficina? En caso de aquellos pacientes que trabajan en horarios de oficina, entonces van Ya. a comer a restaurantes. Ya. Ahí lo que hay que preguntar es si el restaurante donde come, ¿qué tipo de comida le ofrece? Si le permiten hacer alguna elección, sí, porque ahora hay muchos restaurantes, no sé si se han dado cuenta, pero incluyen ya porciones de verduras, incluso buffets de verduras, en lugares donde venden incluso parrilladas, ponen, ¿no es cierto? Se le tiene que preguntar de esa manera al paciente, ¿qué tipo de restaurante es? Así rápidamente, ¿no? Sin llegar a mucho detalle. Si realmente no hay condiciones, el lugar donde trabaja o donde va a comer realmente no le ofrece alimentos que son compatibles con el régimen que estoy dando, pues le digo al paciente, entonces, bueno, no le puedo decir que deje de comer allá porque también tiene que alimentarse. Entonces, simplemente haga alguna modificación al momento de que le estén sirviendo y usted complemente. ¿Cómo? Sabemos todos cómo venden las comidas en restaurantes así como de barrios, ¿no? Que hay tallarines, asado de olla, falso conejo, ese tipo de comidas donde no hay casi verduras. Entonces yo le digo, no importa cómo hacer la carne, cómo esté preparada. El acompañante, que va a ser arroz, papa, fideos, mote, lo que sea, pida que le den la mitad. Si le tienen que dar 2 papas, que le den una. Y como no puede usted pedir que le hagan algo especial de su casa, intenta llevar en un tapercito una porción de verduras, ¿no? Lleva así. Y el paciente dice, ah, claro, eso puedo hacer, sí, eso es más fácil. O algunos pacientes más comprometidos con su tratamiento dicen, no, me puedo llevar comida, me voy a llevar, yo voy a preparar en la noche, en la mañanita, pero me voy a llevar la comida, cuando saben que no es posible, ¿no? Y también hay muchas situaciones en que los pacientes comen en su trabajo. Hay muchas empresas ahora que tienen comedores ya administrados por empresas terciarizadas, tipo catering, ¿ya? Entonces, ahí es más fácil, pues, ¿no? Yo les digo, uy, ahí tiene su dieta, hacer su dieta está en sus manos. Porque la empresa de catering le ofrece buffet de carne, buffet de todo, y usted solamente tiene que tomar en cuenta lo que puede comer, cuánto puede comer, según este papelito que le estoy, no le digo papelito, no, pero a usted le digo así, según este papelito que es el plan alimentario, según esto usted elija, ¿no? En el día, ejemplo, tiene que comer 2 papas. Usted dice papas servidas, no pueden ser fritas, pueden estar al horno, salteadas, cualquier cocción menos fritas. Entonces, elige, como está en sus manos, te puede decir, no me dé 2, deme una. Hay buffet de verduras siempre, usted puede tomar más de la cantidad que habitualmente lo hacía. Puede dejar el postre si es algo que tiene mucho azúcar, mucha crema y demás. Puede dejar de tomar el refresco que le ponen ahí por cantidades y usted, si no le ofrecen agua, llévese agua en botella. Entonces, por eso es importante hacer la anamnesis, ¿no? Por eso es importante hacer la historia clínica dietética del paciente, porque me permite conocer sus condiciones laborales, sus condiciones en las que come, en fin. En base a eso, con esa información no es para mí, ni es para guardarla nada más, ni es por curiosidad que estoy preguntando, me va a servir para enfocar la terapia dietética, ¿no? Porque si no conozco al paciente, no sé, me puedo estar diciendo cosas irrealizables y eso pues no ayuda, ¿no? Y el paciente se va decepcionado. Entonces, de ahí es importante conocer al paciente, ¿no? Muy bien, chicos, creo que si no hay más preguntas, vamos a concluir acá la clase. No sin antes decirles que les tengo ya lista, como les tenía anunciado, la práctica. Yo creo que de aquí en adelante, sí, más ahora vamos a tener las prácticas, porque a veces hay una confusión, el estudiante no sabe si es tarea o es práctica, aunque yo le pongo ahí guía práctica o le pongo tarea número tantos, así le ponga, a veces siguen preguntando, ¿es tarea o es práctica? ¿No? Entonces, para que no haya mucha confusión, vamos a intentar hacer de aquí en adelante ya las prácticas que corresponden a cada tema. Entonces, la primera práctica ya va a ser requerimientos, que ya les voy a subir en un rato, ya está casi listo. La segunda práctica que van a hacer va a consistir en hacer el registro de una historia clínica dietética. Para eso, yo les voy a subir a la página para que no tengan que fotocopiar del libro, porque como que se malogra el libro, ¿no? Al doblar y demás en la fotocopia, puede que no les salga muy bien. Entonces, yo les voy a subir un archivito en Word, la hoja de la historia clínica dietética para que ustedes la descarguen
y la apliquen a, eso bueno, lo voy a pensar todavía. Inicialmente alguna vez aplicaban a un familiar, pero vamos a ver si lo pueden hacer entre compañeros. Digamos, Camila entrevista a Paola, Esther entrevista a Lenny y viceversa, ¿no? Cada una tiene la historia clínica de la otra, historia clínica dietética de la otra. La mayor cantidad de datos posibles que se pueda llenar, especialmente hacer énfasis en la parte dietética, que para eso pues hay que tener ciertas habilidades, ¿no? Y bueno, están ustedes en formación, todavía están en etapa de adquirir esas habilidades, ¿ya? Entonces, hoy les voy a subir la práctica, las dos prácticas en realidad, la 1 y la 2, y la 3 les voy a presentar mañana con una explicación un poquito en extensa, porque se va a tratar del diseño de algunas herramientas para la consulta nutricional que va a servirles para hacer una buena anamnesis y sobre todo también para hacer la educación al paciente. Bueno, ya les voy a contar en su momento esto, pero ya hoy día van a tener en la página las prácticas número 1 y número 2, que son requerimientos y historia clínica dietética, que la van a hacer en parejas la van a hacer y vamos a socializar un poco, es decir, de repente van a contarme un poco ustedes. La idea hubiera sido que esto lo hacíamos en el aula, ¿no? Entonces yo veía cómo se entrevistaban, cómo hacían todo, pero de repente lo podemos hacer también, como todos trabajan, se supone, con cámara, podríamos hacer de esa manera una entrevista a la otra. Bueno, mañana vamos a ver, pero ya tengan adelantado qué prácticas tenemos que hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Buenas tardes, perdón, Irene, no lo he escuchado. ¿Mi señal tiene que ser entre compañeros del aula? Sí, en parejas, ¿ya? Porque como dije en la descripción, es la historia clínica dietética básicamente es una entrevista, ¿no? A alguien le preguntamos sobre varias cosas. Entonces, ese alguien para ustedes entre ustedes se van a hacer la entrevista. Bueno, y la entrevista con los registros, pues la van a subir al Classroom y esa va a ser su práctica individual en este caso, ¿no? Entonces, las instrucciones, como siempre, chicas, la guía se los voy a subir para que tengan claro qué y cómo van a hacer. Y además de una historia clínica así en blanco, ¿no? Un archivito para que lo puedan bajar o descargar, imprimir y poder aplicarlo, o no sé cómo lo van a hacer, pero la idea es que tengan el instrumento con datos registrados, ¿no? Peso, talla, con todo lo que tiene pues la historia clínica, ¿no? Muy bien. Quedamos acá, chicos. Mañana nos vemos a las 2:14:15 para socializar sobre todo la parte de las dos prácticas. Vamos a hacer comentarios, ¿ya? Tenemos toda la tarde para trabajar mañana. Mari, ¿estabas ahí? Sí, Esther. O Loida, no sé quién me habló. Una pregunta, ¿las tareas parciales que puso, ¿se va a la nota práctica o es que se va a algún parcial? Bueno, ya lo hemos explicado varias veces, ¿no? Las tareas, todas las tareas, o sea, ¿por qué se llaman parciales? Porque de la tarea, ahorita estamos en tareas parciales 2, ¿no es cierto? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Hay una tarea 2 que es final, y eso lo hacemos cuando terminamos toda la unidad, ¿sí? Entonces ahorita prácticamente con esto que les he presentado, incluso todavía nos falta para terminar la unidad, la parte de los planes alimentarios, nos falta una presentación más. Entonces, la tarea número 2, final, la hacen cuando terminamos la unidad o el tema, dependiendo de dónde estemos, ¿ya? Entonces, la suma de todas las tareas cumplidas, tanto parciales como finales, o sea, la final cuenta como una tarea más, es solo que en la final, la diferencia con las parciales es que en la final ustedes me adjuntan una imagen, una foto de constancia de estar trabajando con su libro de estudio, ¿no es cierto? Con el libro de dietoterapia, me tienen que adjuntar una foto con su nombre de la guía que está en el libro y que también yo les subo, ¿no? Como instrucciones para realizar la tarea final. Entonces, si en el semestre han habido
qué sé yo, 20 tareas y el estudiante ha cumplido las 20 tareas sin importar mucho, o sea, no es que no es importante, sino sin evaluar en detalle cómo hizo la tarea para fines de nota, simplemente que haya presentado las 20 tareas, ¿ya? El estudiante tendrá 100 en cumplimiento de tareas. Esa nota de 100 al final va a ir a una de las casillas de prácticas, ¿ya? A la última casilla y va a promediarse con el resto de las prácticas, que es así, son todas sobre 100. Cada práctica tiene su propia calificación, ¿no? Entonces, es de esa manera que se evalúa. Ahora, los estudiantes que ya tienen práctica aprobada, pues simplemente tienen que cumplir con las tareas y la nota que puedan obtener, pues no va a ningún lado porque ya tienen su práctica aprobada. En cambio, para los que no tienen, pues va a la última casilla de práctica, la nota de práctica, ¿no? Y en muchos casos, pues les mejora el promedio final, ¿no? Pero ya les digo, en esta materia no es difícil aprobar, simplemente tienen que hacer todo lo que está planificado, no es nada complejo, o sí le ven ustedes difícil. No, Lice, gracias. Esa era mi pregunta. ¿La pregunta, chicas? Creo que ninguna. Muy bien, entonces quedamos aquí, chicos. En un rato más les subo las guías de las dos prácticas y estaríamos viéndonos mañana a las 2:15. Está bien, licenciada. Bien, licenciada. Está bien, Liceo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Liceo.